Fin de la manipulación financiera e historia de la humanidad. Acabo de enterarme de que solo pueden sostener este sistema fiat dólar durante aproximadamente un mes, antes de que colapse y cause una catástrofe mundial. Tiene que ser ahora, y lo más probable es que sea en marzo de 2024. Estoy seguro de que todos seremos felices mientras sigamos adelante. Y las tasas son aún más altas en CR, o sea, el Centro de Redención. Y también dicen que solo CR son los únicos que canjean SIM, y que una vez que CR cierre, también podría ser posible intercambiar SIM en Wells Fargo Bank. Así que téngalo en cuenta. Por Hernán Robert H. Bravo. Fin de la manipulación financiera. Los días en que los bancos explotaban información privilegiada, se dedicaban al lavado de dinero y lucraban con juegos especulativos serán cosa del pasado. Eliminación de entidades fantasma. Las propiedades fantasma, los empleados fantasma y las empresas fantasma ya no servirán como conductos para actividades financieras ilícitas. Estabilidad del mercado. QFS tiene como objetivo aportar estabilidad a los mercados financieros, evitando la manipulación del mercado y las turbulencias que pueden provocar crisis devastadoras. Hacer cumplir la banca ética. Los bancos ya no se saldrán con la suya con prácticas poco éticas como aceptar sobornos o realizar transacciones deshonestas. La era de la banca ética está sobre nosotros. Un nuevo orden financiero, QFS allanará el camino para una distribución más equitativa de la riqueza y los recursos, alineándose con los principios de Gesara. Basilea III. El fin de la mala conducta bancaria. A medida que avanzamos hacia esta nueva era financiera, es crucial resaltar los cambios que definirán el panorama bancario. Basilea III, un conjunto de regulaciones bancarias internacionales, está aquí para garantizar que los bancos ya no puedan salirse con la suya en caso de mala conducta. Aquí hay 20 cosas que los bancos ya no podrán hacer. Aprovechar la información interna. Los bancos ya no explotarán la información privilegiada para beneficio personal. Banco en la sombra. Se erradicarán las prácticas bancarias en la sombra, garantizando que todas las transacciones financieras sean transparentes y responsables. Plan de intercambio de cadenas. No más esquemas opacos de intercambio de cadenas que manipulen el mercado. Lavado de dinero. Se implementarán medidas estrictas para prevenir el lavado de dinero. Reglas de la especulación de ganancias. Las estrategias especulativas de obtención de ganancias serán monitoreadas y reguladas de cerca. Propiedad fantasma. Se prohibirá el uso de propiedades fantasma para manipular mercados. Partidas presupuestarias adicionales. A los bancos no se les permitirá crear partidas presupuestarias adicionales ocultas para engañar a las partes interesadas. The Front Beat. Las prácticas de front running estarán terminantemente prohibidas. Decorar la ventana. Los bancos no podrán pintar un panorama color de rosa para atraer inversiones. De ida y vuelta. Se examinarán y evitarán transacciones turbias de ida y vuelta. Empleado fantasma. Los empleados ficticios ya no se utilizarán para inflar la nómina bancaria y con esto hacer fraudes. No se permitirá a los bancos inflar los montos de los préstamos para maximizar las ganancias. Cubo. Las complejas estructuras financieras y los instrumentos diseñados para engañar a los inversores serán cosa del pasado.
Comercio deshonesto. Las prácticas comerciales poco éticas serán penalizadas. Una cuenta fantasma. Se eliminará el uso de cuentas fantasma ocultas. Turbulencia en el mercado. Se implementarán medidas para evitar la manipulación del mercado que conduzca a la inestabilidad. Duplicar el comercio. Se prohibirán las prácticas inescrupulosas de doble comercio. Aceptar un soborno. Los bancos no podrán aceptar sobornos ni participar en prácticas corruptas. The Shell Company. Se prohibirá el uso de empresas fantasma para ocultar transacciones financieras. El amanecer de una nueva era, en conclusión, la última semana de noviembre de 2023 marca el comienzo de un nuevo capítulo en el mundo de las finanzas. El Sistema Financiero Cuántico, QFS, y la Ley de Reforma y Seguridad Económica Global, GESARA, están destinados a transformar nuestro panorama financiero, poniendo fin a la mala conducta y a la corrupción que han plagado a la industria bancaria. Mientras atravesamos esta transición, es esencial mantenernos informados, atentos y guiar a nuestros seres queridos hacia un futuro mejor. La era de la banca ética, la transparencia y la estabilidad financiera están a nuestro alcance y nos corresponde a nosotros abrazarla. Lo siguiente lo compartió Jonathan Muñoz en su página de Facebook. Si eres creyente y lees la Biblia, ni te molestes en ver este video. Mejor pasa de largo y sigue en tu sueño eterno. Pero si estás interesado en conocer tu verdadera historia o inicio de la creación, sigue leyendo. Desde épocas muy remotas antes de Lemuria y Atlante, el planeta Tierra de tercera dimensión era un experimento para crear un humano con genes de varias razas galácticas. Este proyecto se gestó en Lyra y Orión, entre humanos avanzados y draconianos. En el experimento participaron Lyra, Orión, Pléyades, Arcturus, Sirio y Andrómeda. Cada uno de ellos dio genes y conocimiento a un grupo de personas que hoy se conocen como culturas: celtas, druidas, nórdicos, germánicos, mayas, aztecas, hopi, nativos, que son Lyra, Orión, Pléyades, Arcturus, Sirio, Andrómeda. Los nórdicos germánicos celtas pertenecían al cúmulo de Pléyades, eran pleyadianos viviendo en la Tierra. Los druidas eran de Andrómeda, los hopi de Sirio, los mayas y aztecas de Orión y Lyra. Y estas culturas comprendían todo Latinoamérica. La guerra de los atlantes contra los lemurianos fue una guerra de draconianos, lemurianos, atlantes de Lyra, una guerra que se extendió miles de años en las constelaciones entre muchos planetas, entre ellos la Tierra. Los remanentes de Lyra o atlantes están en el Tíbet. Los draconianos dominan la cuarta dimensión. Los draconianos entran en guerra con los humanos de Lyra, se apoderan de la tercera dimensión, destruyendo todas las culturas de otras razas en la interacción humana. Crean un mecanismo ilusorio de conceptos y reinician el sistema en una estructura que los desconecta de la vibración galáctica y los encierra en una vibración muy baja, donde otras razas galácticas no se les puedan acercar por su vibración. Crean un sistema educativo donde el objetivo es la programación de una historia que no sucedió así. Crean una religión que dogmatiza en sumisión, obediencia, miedo, fe. Desde la infancia, la ilusión es impuesta como una realidad. La ilusión está sustentada en educación y religión, un algoritmo conceptual, un diseño inalterable, un mecanismo de sufrimiento impuesto. La religión del cristianismo
es una creación del judaísmo y el catolicismo se desprende del cristianismo. Este movimiento, que secuencia creencias, suprime los conocimientos, creencias, culturas, sistemas de interacción en la sociedad. Egipcios, griegos, acadios y los denominados del paganismo, que la religión cataloga como blasfemia o acto de Satanás, imponen sus reglas, conocimiento limitado, ignorancia. Y se oficializó una nueva creencia, un reinicio del sistema. Entonces, religión y Estado igual a draconianos reptiles. El objetivo de los draconianos fue destruir todo el conocimiento de los celtas, druidas, nórdicos, germánicos, mayas, aztecas, hopi, nativos. Ellos eran el cultivo de Lira, Orión, Pléyades, Arcturus, Sirio, Andrómeda. Para destruir el conocimiento, debían asesinar a su poseedor. Miles de millones de personas fueron perseguidas, asediadas y asesinadas. Toda la historia transgiversada y todo el conocimiento destruido. Todos los portales destruidos, pirámides y la tercera dimensión aislada de la interacción galáctica. Impusieron una mentira como historia y limitaron en religión, progreso, modas, espíritu competitivo, tiempo, deseos y miedos. Una ilusión sistematizada en sufrimientos, vibraciones de baja densidad. El ser humano actual tiene ADN de varias razas galácticas, incluyendo ADN draconiano. En conciencia absoluta, puede usar los conocimientos psíquicos e intuitivos de todas las razas galácticas. Todos los humanos pueden. La tercera dimensión es una sistematización reactiva a conceptos intangibles que crean una ilusión en onda electromagnética de baja densidad. Un diagrama de flujo para la producción de energía densa, que alimenta a los draconianos, los cuales manejan todo a sus anchas en la cuarta dimensión y dominando la Matrix de la tercera con la ilusión, y nos mantiene alejados del orden galáctico o dimensional. Somos la Confederación Intergaláctica, estrategas de la incursión masiva de los oscuros sobre los encarnados en avatares humanos en la tercera dimensión. La guerra lleva miles de años y está llegando a su fin. Está previsto que para fines del 2024 la misma llegará a su fin. Ahora está balanceada. La infiltración de seres estelares por encarnación fue masiva. Tú eres muy importante, ya que con tu pensamiento co-creamos la realidad en que esta era de Acuario que comienza. Si has visto este video hasta aquí, quiere decir que tú eres uno de los 144,000 o de un comando especial de rescate de la humanidad. Estás atento y consciente de la importancia de la unidad y fraternidad universal a fin de lograr la paz. Por el comandante Whitman, 10-20-30. Muchas gracias, querido suscriptor. Si te gustó el video, regálame tu like y comparte el video. Y por favor, me ayudarías mucho si con quien lo compartas le pidas que se suscriba al canal. Muchas gracias y muchas bendiciones.